Ahí tenemos. Venga, pues vamos a empezar. Vamos a empezar lo que llamamos el panorama político y regulatorio, sobre todo tanto a nivel europeo como a nivel español. Hablando con diferentes organismos, como puede ser el CCN y demás, pues lo que se ve un poco es que estamos, sobre todo en los países del ámbito europeo, estamos un poco a la espera sobre el tema de la soberanía digital, no realmente la protección del dato, la GDPR, que eso ya está claramente definido y aplicado, sino cómo va a aterrizar, digamos, esto de la soberanía digital y sobre todo los riesgos existentes o los controles existentes en servicios que se van a ir desplegando ya en proveedores cloud, en cualquiera de sus modelos. Se está trabajando en unos borradores en el ámbito europeo y eso es al final pues tendrá una cascada que bajará a los países y los países se subirán como tal, ¿no? Entonces, de esta manera, a nivel regulatorio, pues los países están un poco expectantes a lo que se defina en el ámbito europeo, sobre todo para no tener que luego matizar o sacar diferentes regulaciones, ¿no? El primer punto de la seguridad digital y los datos. Yo no sé si estáis escuchando, pero cada vez lo vais a escuchar más. Hay mucho movimiento alrededor de estos dos conceptos, sobre todo de cara a la explosión, digamos, de los usos de los servicios cloud, tanto en organismos en empresas privadas como en organismos públicos, o bien porque vais a montar o se montan proyectos relacionados con el dato, la tecnología en un proveedor cloud y puede escalar, o bien porque se empiezan a utilizar herramientas que son un SaaS, pues no sé, un tipo de correo como puede ser Workspace, un Salesforce, un Workday para la gestión de recursos humanos, o bien porque se empieza a desplegar se empieza a desplegar determinados servicios que esas famosas consolas de gestión que antes estaban en el mundo on-premise, pues están en la nube, ¿no? Entonces, a raíz de esto empieza a surgir los conceptos de soberanía de datos inicialmente, es decir, no el hecho de que yo, o por el hecho de que yo tenga que desplegar una infraestructura o subir datos a un proveedor cloud, dejo de perder digamos, la soberanía o dejo de perder el control o el ownership de la propiedad de esos datos. Y la segunda ya, que es un poco más extenso, la seguridad digital que veremos, donde ya no solo se mueven los datos, sino también las operaciones y la posibilidad de desvincular con los proveedores cloud. Es como ya sabéis, yo creo que esto no es ya desde un par de años, cuando yo voy a desplegar un servicio en la nube, al final pues hay datos que se mueven desde lo que es mi mundo on-premise hacia lo que es el proveedor cloud en la nube y dependiendo del servicio, dependiendo del proveedor cloud, pues esos datos históricamente podrían residir en la Unión Europea o fuera, ¿no? Fuera normalmente pues había un marco, lo más normal que las empresas americanas estos datos se moviesen a Estados Unidos y había un marco, digamos, que permitía esas transferencias internacionales, ¿no? Lo que sería desde el ámbito europeo a lo que sería Estados Unidos. Se invalida el Privacy Shield, que era un marco donde se adherían las diferentes compañías, de decir, oye, yo me adhiero a este marco y por tal garantizo que protejo la información cuando se mueva fuera de la Unión Europea. Y al eliminarse este Privacy Shield en el año 2021, si no recuerdo mal, pues se establece otros mecanismos de transferencia de datos a través de las cláusulas contractuales. Hay mucho, como bien sabéis, hay mucho, yo diría, leyenda sobre las transferencias o no, si el dato debe residir en la Unión Europea o no. Al final, la GDPR no te obliga a tener el dato de la Unión Europea, pero sí es cierto que facilita mucho las cosas. Si realmente el dato sale fuera de la Unión Europea, pues se validan dos cosas, que va a un país donde se considera seguro, y aquí pues tenéis los casos como Suiza, o puede ser Reino Unido o Canadá, donde la Unión Europea considera que en esos países el nivel de protección de la información y de los datos es equivalente, mejor dicho, la Agencia de Protección de Datos Europea considera que el nivel de protección de los datos es equivalente al de Europa y, por tanto, no requiere nada especial, pero si se mueve el dato fuera de la Unión Europea a Estados Unidos, que es el ejemplo más claro, lo que se considera es que no es un sitio seguro, es decir, que los datos o la protección de datos en ese país no es equivalente a la europea y, por tanto, hace falta unas medidas adicionales para proteger esa información, o bien tecnológicas o bien legales, ¿vale? Y legales, pues aquí sabe las famosas cláusulas contractuales que habéis escuchado, donde al final todas las compañías, a diferencia del Privacy Shield, que era un marco que te adherías, las cláusulas contractuales tienes que negociarla entre la compañía y, en este caso, la Unión Europea. El tercero, sobre todo, pues habréis escuchado también, sobre todo mucho del ámbito de las empresas americanas y del cloud, pues el famoso Cloud Act, ¿no? Que no realmente no significa acto, sino que es una regulación propia de las empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos, en las cuales están incluidas cualquiera de los tres grandes hiperescalares, AWS, Microsoft o nosotros, como somos Google Cloud, y lo que te obliga es que bajo ciertas circunstancias y a través de un requerimiento
judicial, alguien ¿Cómo se conecta? puede... Pero no. Consuelo, yo creo que tienes activado el micro. Así no te voy a poner en mute, ¿vale? Entonces, bajo un requerimiento judicial, pues se puede solicitar a cualquier proveedor cloud que esté basado en Estados Unidos cierta información de los datos, ¿no? Y esto es un tema también que vamos a tratar porque también existe mucha leyenda negra al respecto del Cloud Act y también pues comentar que no solo existe una regulación en Estados Unidos al respecto, sino que existe también equivalencias en Austria, en Francia y se está trabajando en otro borrador en el ámbito europeo para establecer bajo qué circunstancias una corte federal o un juzgado podría solicitar datos, ¿no? Y este es un punto importante dentro del dato porque veremos que aparte de las cláusulas legales existe tecnología para garantizar que aunque se pidan unos datos, nosotros pues, no podamos presentar esos datos porque estarán cifrados. Sigo avanzando y es lo que comentábamos antes, ¿no? La seguridad digital vista de 3 pilares fundamentales que moveremos. El más evidente es el del dato que os he comentado. En el dato al final se trata de yo voy a mover cierta información, ciertos datos, vemos un servicio, un proveedor cloud, ¿cómo garantizo que la información, cómo controlo la información, yo como cliente, como organización, cómo controlo quién puede acceder y quién no puede acceder y qué mecanismos puedo poner para evitar que nadie, que yo no haya dado permisos, pueda acceder, ¿vale? Y sobre todo pensar en el miedo, en el riesgo existente del insider, lo que llamamos el empleado dentro del proveedor cloud, en este caso de Google Cloud, pues cómo evitar que un superadministrador de Google Cloud pueda hacer esos datos, ¿no? Y cómo evitarlo y garantizarlo y reducir ese riesgo. El segundo es la soberanía operacional. Yo muevo al final una serie de servicios a Google Cloud. Voy a operar, obviamente como cliente, opero esos servicios, pero por parte de Google Cloud, pues siempre hay una capa operacional que va a gestionar o operar esos servicios, ¿no? Va a dar soporte. ¿Cómo puedo definir exactamente los requisitos bajo los cuales esas personas, esas operaciones se van a hacer en determinadas ubicaciones con determinadas credenciales, ¿vale? Y evitar así pues, que un grupo de soporte pueda atender en Estados Unidos y ponernos en riesgo de una transferencia de datos internacional en algo tan tonto y tan absurdo que haremos todos los días como enviar un log a un grupo de soporte que está fuera de Europa. El último de ellos es la soberanía del software y lo que se trata es de garantizar la independencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que vosotros vayáis a desplegar un servicio en Google Cloud no quiere decir que estaréis agarrados o linkados a Google por el resto de los días, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de salida? Donde de alguna manera vosotros podéis, llegar un momento, salir de Google Cloud y mover los servicios fuera de Google a otro proveedor cloud o llevarlo a on-premise, ¿no? ¿Cuáles son esas cláusulas? La tecnología existente por detrás. Y aquí es importante también porque desde un punto de vista regulador lo que se busca es la geoindependencia, es decir, eliminar la dependencia que puede existir de un proveedor, que seamos nosotros, o incluso de un proveedor de un estado concreto, en este caso, pues de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos, esos controles que permiten hacer eso? Permite que vosotros podáis moveros, que podáis salir de una forma rápida y eficaz y que no estéis de alguna manera apalancados en ese proveedor. No es un concepto nuevo, yo supongo que todos al final, por suerte o por desgracia, o todos sufrimos un cierto locking con determinados proveedores de software de hace tiempo y bueno, pues ahí está. Vamos avanzando, ¿vale? Hemos visto un poco el tema regulatorio, donde estamos hablando de los diferentes normativas existentes y vamos a hablar de la parte contractual, es decir, lo que es el contrato. Hemos dicho, bueno, pues al final, como contáis ahí, pues hay que ubicar los datos en el ámbito europeo, hay que ubicar los datos en el ámbito español, si en este caso son datos muy concretos. Entonces vamos a ir bajando un poquito y vamos a ver las cláusulas legales, ¿vale? Los términos y condiciones. Cuando nosotros establecemos un acuerdo con vosotros y empezamos a trabajar, pues se firma un clausulado legal y dentro de ese clausulado legal pues hay unos términos y condiciones, ¿vale? Y dentro de los términos y condiciones hay un apartado que lo que llaman es el Data Process Agreement en inglés o el acuerdo de procesamiento de datos. Estas medidas contractuales es un contrato de encargo que está alineado y validado con la GDPR, ¿vale? Con el artículo 28 de la GDPR. El artículo 28 de la GDPR pues existe diferentes clausulados y lo que hacemos es relacionar o asociar la cláusula con los términos y condiciones de Google Cloud. Y esto es importante también, aparte estamos adheridos al COP de la GDPR, que lo valida y lo revisa.
es importante porque muchas veces existe mucho desconocimiento al respecto y es normal y hacen preguntas del tipo, pero bueno, pues ¿tú sois GDPR compliant? Entonces, obviamente, si no, no podríamos operar, no literalmente operar, sino no podríamos ofrecer servicios que manejasen los datos. Entonces, hay una URL dentro de Google Cloud, si ponéis Google Cloud GDPR, pues veréis esta información que aparece aquí relacionada con los contratos, los términos, cada uno digamos, de las condiciones y de las cláusulas que establece la GDPR y cómo se asocia eso con el contrato de Google Cloud. Hasta el punto, pues como veremos ahora, que se define por contrato la localización de los datos en ubicaciones concretas, como hablábamos antes o comentabais en el chat, en función de la tipología del dato dentro del ámbito europeo, si son datos mucho más específicos en la región de España, ahora que la vamos a abrir en breve, y se puedan localizar los datos en España. Pero también incluso llega a nivel contractual a definir los controles o las medidas que se establecen para proteger los datos, ¿vale? No solo lo que vosotros podéis configurar, sino una serie de controles que vienen por defecto. Si hacemos un poquito de zoom, pues simplemente para que veáis ahí pues, las cláusulas o los artículos, mejor dicho, más relevantes dentro de la parte del RGPD del artículo 28 y cómo esto se relaciona con las cláusulas de lo que llamamos el Data Processing Security Test, que es el acuerdo de procesamiento de datos nuestro, que está alineado y validado para la GDPR, ¿no? Entonces, pues está el 28.3, que habla sobre las transferencias de datos internacionales, que he comentado, que establece, obviamente, que se pueden establecer esas transferencias siempre y cuando estén las garantías legales y técnicas adecuadas. No sé si habéis subido también que bueno, el Data Protection Board europeo pues también define que es necesario realizar una evaluación de riesgos para definir dónde va ese dato y si dónde está, pues se cumple esa seguridad. Y eso, pues al final, se ha hecho en cascada con la Agencia de Protección de Datos Española, que está haciendo dichas revisiones. Hablo de las transferencias, pero como veremos después, yo cuando monto un servicio en Google Cloud lo puedo localizar en el ámbito europeo y en España y puedo establecer esos controles, ¿vale? Entonces, al final, cuando yo ya mantengo ese dato dentro del ámbito europeo o veremos en un futuro en España, pues yo no tengo que aplicar, digamos, este clausulado porque no se va a producir esa transferencia de datos internacional. Hablamos de los mecanismos, los controles de confidencialidad, de seguridad. Entonces, si vais viendo, pues vamos sabiendo ahí las diferentes. Los derechos de auditoría, que es una parte importante. O sea, obviamente, el artículo 28.3h de la GDPR establece que los clientes tienen derecho a hacer la auditoría, los audit-rights, y obviamente vosotros, si estáis trabajando con Google, podéis solicitar las evidencias de cumplimiento de determinados controles. O bien para hacer un análisis de riesgo del vendedor, que somos nosotros, o bien porque tenéis que exponer o tenéis que presentar el cumplimiento de una determinada regulación. Entonces, toda esta información pues la vais a poder encontrar y la verdad es que tampoco merece mucho la pena invertir tiempo aquí porque está bastante bien definida y explicada y está relacionada, ¿no? Cuando al final vosotros llegáis a un acuerdo con nosotros y trabajamos, pues los equipos de abogados lo definen, lo revisan y demás. Y eso ha clausurado que estamos trabajando en todo el ámbito europeo con clientes del sector público y privado y además, como he comentado, pues está validado. Respecto a las certificaciones, ¿vale? Porque estoy haciendo mucho hincapié en lo que es la GDPR, pero existen otras muchas certificaciones en el ámbito local y global que al final pues es necesario cumplir, ¿no? Yo creo que dentro del foro que estamos hablando, pues lo principal, yo creo que es el Esquema Nacional de Seguridad. Nosotros cumplimos con el Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto, estamos certificados y además tenemos las guías para la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad alto en los diferentes servicios y la vamos revisando y tenemos una interlocución bastante frecuente y buena con el CCNCERT al respecto y vamos revisando y vamos trabajando en ellas. Existe luego una serie de otras regulaciones que son globales, como podéis saber ahí, pues hemos hablado de las cláusulas contractuales en el caso de que se decidiese hacer una transferencia de datos internacional fuera del ámbito europeo o uno de los países seguros, está el código de conducta y luego ya hay temas mucho más sectoriales, ¿no? Como puede ser el Banco de España o la European Banking Authority para todo el tema del sector financiero, el cumplimiento del mapping de controles con el outsourcing. Puede haber otro tipo de certificaciones tipo PCI, que yo creo que no aplicaría en este foro, pero bueno, es la certificación de la utilización de tarjetas bancarias, por el hecho
implementó una pasada de pagos o almacenar tarjetas bancarias, pues tengo que cumplir con una certificación que establece Visa y Mastercard, que se llama PCI DSS, o ya certificaciones mucho más globales, más orientadas a la gestión del riesgo, a la gestión de la seguridad, como puede ser la ISO 27001, la SOC 1, la SOC 2, la SOC 3. Entonces hay una web específica en Google que se llama Google Cloud Compliance Manager o Workspace Compliance Manager, y ahí podéis ver todas y cada una de las certificaciones que nosotros cumplimos y podéis descargar pues, el certificado de, obviamente, de un tercero, de un auditor que ya ha revisado con la frecuencia y la periodicidad definida el cumplimiento de esta certificación y determinados materiales o mappings de controles o las guías, por ejemplo, que hemos hablado antes del esquema nacional de seguridad. Las certificaciones son globales. ¿Eso qué quiere decir? Pues el Esquema Nacional de Seguridad, que es una certificación focalizada en el ámbito español, la cumple no solo la región o el data center que vamos a abrir ahora en Madrid, sino que también lo cubriría el data center que tengo en Bruselas o el data center de la región que tengo en Frankfurt o incluso la que tengo en Iowa en Estados Unidos, ¿vale? No tiene mucho sentido que yo vaya a desplegar un servicio que tenga que ser compliant con el Esquema Nacional de Seguridad fuera de España o de Europa, pero bueno, que sepáis que el trabajo de certificación y revisión es global. Nosotros no lo hacemos para una sola región o para un solo data center. Hay mucho trabajo detrás aquí, hay un grupo importante dentro de Google Cloud que se encarga de revisarlo, de trabajar con los diferentes reguladores, de revisar las certificaciones, porque al final, pues como decimos en esto, es una cosa es que vosotros confiéis en nosotros, es decir, yo me creo que Google cumple esta certificación o tiene un control, pero también es necesario verificarlo, es decir, confiado pero verificado. Y esa verificación, pues en estos casos se hace a través del cumplimiento de las certificaciones o la evidencia de cumplimiento de diferentes controles. Vamos a la parte de Cloud App, ¿vale? Y esto yo me gusta mucho hacer mucho hincapié en esta parte, ¿no? Porque yo creo que cada vez menos, pero existe una leyenda negra respecto sobre todo, a los proveedores que están en la nube y el acceso a los datos, ¿no? Yo entiendo que al final, pues bueno, cuando yo voy a mover un servicio, unos datos afuera a lo que es un proveedor cloud, como puede ser Google, existe un cierto miedo, una reticencia, porque al final estoy moviendo algo que para mí es valioso, que son los datos, a un servicio que está fuera, digamos, de mi perímetro de mi realización. Y a partir pues surgen miedos. Esos miedos pues se combaten, o esos riesgos, miedos y riesgos. Los miedos se combaten a través sobre todo de mucha concienciación, de presentación, de las certificaciones que hemos hablado, y los riesgos al final se gestionan a través de la tecnología que vamos a ver después. Uno de esos miedos, que no riesgos, porque una cosa es el riesgo del insider y otra cosa es el miedo de que un tercero pueda acceder a esa información, ¿no? Lo típico de va a venir la administración, en este caso de Biden o del Trump en el pasado, que era un poco más radical, por decirlo de alguna manera, y va a entrar a Google y se va a llevar Google, Microsoft, quien sea, y se va a llevar todos los datos, ¿no? Eso no es así. O sea, no existe una puerta trasera, no existe un canuto, un agujero donde una tercera parte fuera de Google acceda a Google y pueda sacar información, ¿vale? Esto no existe, no existe ni tecnológicamente, ni legalmente, ni nada. Pero es cierto que existen determinadas leyes, y no solo en el ámbito, como he dicho, americano, sino también en Europa, en Francia, en Austria, y ahora una normativa que se está ya definiendo esta temporada europea, donde una corte federal o un juzgado puede solicitar a un proveedor, a una empresa, datos sobre un determinado individuo, ¿vale? Igual que aquí, pues sabéis que las operadoras, pues al final también tienen, ante una petición judicial, pues tienen que presentar esos datos. Entonces, es importante porque aquí hay un proceso muy definido de cómo nosotros desde Google tratamos o gestionamos estas peticiones, ¿vale? Ese proceso, si veréis ahí, pues está definido, si lo queréis buscar en Google, son 15 páginas que podéis leer si estáis interesados, se llama Google Cloud Government Records White Paper. Entonces, si lo ponéis esta parte que pone abajo a la derecha, lo ponéis en Google, vais a ver que aparece el PDF de 14 páginas donde viene definido claramente cuál es ese proceso que se sigue, ¿vale? Entonces, el proceso es muy sencillo. Llega la petición a Google y llega la petición a través de un juzgado. Hay un equipo de abogados de Google que van a revisar esa petición, si tiene o no base legal para hacer la misma. Si tiene base legal, lo que hará será enviar la notificación al cliente, ¿vale? Es decir, oye, determinado juicio, Corte Federal está solicitando información, un dato de un cliente vuestro, información vuestra. Esto es un tema que tienes que gestionar vosotros, ¿vale?
Si no es posible que lo gestione el usuario cliente, pues nosotros lo que hacemos es presentar las diferentes alegaciones pertinentes para evitar dar esa información o para presentarla. Pero todo, si veis, es un proceso transparente y a un determinado workflow. A la izquierda, si veis abajo, pues tenéis un Transparency Report que podéis hacer también, podéis poner Google Cloud Transparency Report, donde aparece información relativa a cuáles son las peticiones que se ha solicitado a nivel mundial o por región a Google sobre información de los usuarios y cuáles se ha prestado. Es importante esto entendamos que esto es del ámbito, digamos, contractual o del ámbito judicial. Ahora, cuando entremos en la parte tecnológica, lo que vamos a ver son los controles tecnológicos que se pueden establecer para que en el caso de que hubiese una determinada petición, yo solo pueda presentar información cifrada, es decir, no en claro. ¿Vale? Y ahora veremos que esto es una parte muy importante en dos ámbitos. Uno, en lo que llamamos un riesgo del insider, el insider entendiendo como alguien de Google que pudiese acceder a los datos, pudiese saltarse todos esos controles, que esos datos al final solo puede haber información cifrada, no clara. Y la segunda es, si yo tuviese que presentar esa información, obviamente solo puedo presentar esa información cifrada. Y si la quieren descifrar, pues ya tienen que pedir al cliente las claves con las cuales se van a descifrar. ¿Vale? Y eso es donde vamos a entrar en toda la parte de lleno de tecnología. Dos elementos más importantes, la transparencia, ¿vale? Hemos dicho, bueno, yo tengo datos, tengo servicios y al final alguien de Google tiene o accede a mi infraestructura o a mis datos, bien sea porque es un administrador, bien sea porque hay una petición, como he dicho, judicial. Nosotros presentamos, y somos los únicos que lo hacemos, los logs de transparencia, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que queda detallado y registrado quién, cuándo, cómo y por qué accede a la infraestructura, a los datos. Y al final nuestros clientes pueden monitorizar o controlar, ¿vale? Y al final es un control compensatorio, es decir, bueno, como hemos dicho antes, confiado pero verificado. Es decir, pues yo quiero ver exactamente quién, cuándo y cómo y por qué, si desde Google han accedido a mis datos y mi infraestructura, porque ha sido eso. Pero esto es más reactivo, ¿no? Al final dejo información cuando algo ha sucedido. Lo puedo hacer también de manera más proactiva y en este caso ya lo que meto es un workflow, ¿vale? Un circuito de aprobación. Entonces, cada vez que alguien tuviese que acceder a los datos o a la infraestructura o información que pueda tener en Google Cloud, lo que vamos a solicitar es la aprobación de ese cliente. Vamos a justificarlo y el cliente o la organización lo va a aprobar o no lo va a aprobar, ¿vale? Entonces, como veis aquí, lo que vamos es más focalizados en la transparencia. Estas dos partes son más tecnológicas, no son contractualmente y están definidas, pero sobre todo son dos tecnologías que garantiza, que permite dar visibilidad y sobre todo garantizar el tema de los accesos a datos. Aparte hemos hecho la parte contractual, la parte normativa regulatoria, la parte más contractual y de certificaciones, y ahora vamos a pasar a tecnología, ¿vale? Y esto es muy importante, porque está bien que firmemos una serie de contratos, un clausulado, obviamente, eso al final tiene un condicionante legal no despreciable o nada despreciable, pero es también muy importante, yo diría más o menos, bueno, yo como si de la tecnología, ya que más importante, pues si habléis con mis compañeros que son del departamento legal dirán que menos, pero bueno, para mí esto es más importante, es la tecnología que existe detrás que garantiza todo lo que hemos hablado anteriormente y que os da a vosotros el control total y absoluto sobre quién puede acceder a los datos y qué se accede, ¿vale? Y esto es importante, porque como he dicho antes, cuando yo tengo mis datos en el mundo on-premise, tengo una serie de riesgos, ¿vale? Pues no sé, por ejemplo, pues un ransomware que llegue me lo pueda cifrar, desgraciadamente a todo el mundo se está pasando, pero hay otros que no tengo. Entonces, si yo subo esos datos a la nube, dejo de o elimino o reduzco ciertos riesgos, como hemos comentado el del ransomware, pero existen otros riesgos asociados a los insiders, ¿vale? De la gente web. Entonces, esto es lo que vamos a ver, sobre todo la focalización en estos controles dentro del ámbito de la seguridad digital. Antes de empezar la tecnología, ¿vale? Porque muchas veces hablamos, yo subo un determinado servicio de datos al proveedor cloud, al hiperescalar, y quién es responsable de qué, ¿no? Y esto siempre surge, las dudas, y es normal. Oye, pero yo, ¿esto quién lo hace? ¿Lo hace Google? ¿Lo hago yo? ¿Quién se responsabiliza de aplicar una tecnología o garantiza un control para proteger la información, ¿no? Y eso es un poco un cambio también, ¿eh? Un cambio respecto a lo que sería el mundo on-premise, cuando yo despliego un servicio en mi data center o en un data center de alguien que tenga alquilado el espacio, pues yo como cliente o como organización, mejor dicho, soy responsable de aplicar los controles y la tecnología para que se cumplan esos controles, ¿vale? Y yo soy el que se encarga de establecer las reglas de un firewall, de segmentar una red, de cifrar la información, de establecer esos controles, como hemos dicho antes, para que no venga un ransomware y me lo cifre. Cuando yo subo ya servicios o datos a un proveedor cloud, en este caso a Google,
nosotros empezamos a asumir responsabilidades. Hay una transferencia, por decirlo de alguna manera, del riesgo de vosotros a nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que empezar a aplicar determinados controles y tecnología para cumplir una certificación, como hemos visto antes, como puede ser el NS, para gestionar un riesgo determinado de un incidente de seguridad, de un malware, o para garantizar la continuidad de un negocio o de un servicio determinado, ¿vale? ¿Qué grado de responsabilidad asumimos nosotros o qué transferencia del riesgo hacéis de vosotros a nosotros? Pues va a ser en función del modelo de nube que se vaya a tener un servicio. Si me voy a un SaaS, un Software as a Service típico, como puede ser Workspace, como puede ser Salesforce, como puede ser una consola de gestión de cualquier tecnología, si fijáis ahí que la línea amarilla, el proveedor cloud, en este caso nosotros, asumimos prácticamente la responsabilidad completa de aplicar los controles y la tecnología, ¿vale? Y además la evidenciaremos con el cumplimiento de normativas o con los derechos de auditoría. Y queda una parte, sobre todo muy relacionada con el contenido que se sube a la nube, las políticas de acceso, la autenticación de las identidades, o mejor dicho, el control de acceso por la autenticación lo haremos nosotros, que cae en vuestra responsabilidad. Y aquí es importante, pues estamos en la parte derecha, pues obviamente, aparte de una transferencia de riesgo, también se transfiere una parte de la operación, ¿no? Y estamos ahí. Hay otros dos modelos intermedios que ya están más relacionados cuando monto servicio de infraestructura, que es infraestructura como servicio, y aquí pensemos, pues algo muy sencillo, como una máquina virtual, pues al final yo me voy a responsabilizar de todo, desde lo que es el data center, el acceso físico a la red, hasta un hipervisor, y la máquina virtual que se arranca por encima es vuestra responsabilidad. Pues obviamente yo tengo que poner todos los controles asociados hasta esa máquina virtual y a partir de esa máquina virtual, sistema operativo Linux, por ejemplo, pues será vuestra responsabilidad pues establecer los controles. Con tecnología que daremos nosotros, que facilitaremos nosotros nativamente, esos controles que aplicaréis, o tecnología de terceros, pero ahí veis un poquito la responsabilidad. Y si vamos a un PaaS, que es algo como intermedio, pensad a lo mejor en medio de desplegar una base de datos sobre una máquina virtual, lo que cojo es un servicio de base de datos que ya me da Google, ¿vale? Al final yo lo que me encargo es de los usuarios, de los puertos SQL, de la red. Entonces, nosotros nos responsabilizamos de gran parte, básicamente de la operación, de que eso esté disponible, de unas determinadas arquitecturas. Vosotros os vais a encargar, por lo como hemos dicho antes, de los frontales, de los usuarios que hacen. Entonces, esto es importante, sobre todo cuando hablemos de normativas y soberanía, porque los controles que vamos a aplicar nosotros van a estar dentro de este rango azul, ¿vale? Dentro de vuestra responsabilidad. Y son controles que vosotros podéis configurar o tecnología que podéis utilizar o no, que os va a permitir garantizar este tipo de cosas. Este es el modelo de seguridad y compliance de Google Cloud. No voy a entrar aquí porque si no nos comeríamos bastante tiempo. Simplemente quedaros que está basado en 5 capas. Google Cloud está montado sobre la infraestructura base de Google, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Las medidas, los controles de seguridad que nosotros establecemos, que definimos, que desarrollamos y que evolucionamos para defender nuestro negocio son los mismos que ponemos en marcha para proteger los servicios de nuestros clientes, ¿vale? Uno de los ejemplos claros, por ejemplo, es toda la parte de protección contra ataque de negación de servicio. Si vosotros decidís poner un servicio a través de Google Cloud a Internet, los controles que nosotros ponemos para proteger contra ataque de navegación de servicio de Google, de Search o de YouTube, son los mismos que pondremos para defenderos a vosotros, ¿vale? Y son muy buenos, ¿vale? Son hasta buenos, para que os ponga un ejemplo, pues dentro del ámbito de lo que está sucediendo ahora en Ucrania, a raíz de que empieza el conflicto, pues Rusia empieza a hacer ataques de negación de servicio contra todos los websites del gobierno ucraniano, ¿vale? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Project Shield, que lo podéis buscar, el proyecto escudo, que lo que hace es, hasta ahora, lo que hacemos es proteger sitios web de organizaciones sin ánimo de lucro, de ONGs, y lo que hemos hecho para ayudar es poner todos los websites que existen del gobierno ucraniano detrás de Google, ¿vale? De tal manera que Google lo que ha puesto es su capa de defensa y ya pueden acceder y lo que han permitido es que no se caigan estos servicios, ¿vale? Entonces, a mí es una cosa que me enteré y me parece interesante, sobre todo porque estamos ayudando, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta misma tecnología la que pondríamos en función para protegeros a vosotros. Hay dos partes de cumplimiento, que es la que veis ahí, no voy a entrar ahí, pues lo hemos hablado muchas veces, herramientas para que vosotros podáis revisar el cumplimiento, para que podáis solicitar el cumplimiento de diferentes controles, las auditorías, y luego están los modelos operacionales y la tecnología. La última es la tecnología de Google, ¿vale? Es, por un lado, la tecnología nativa que podéis usar para proteger cualquier servicio en Google Cloud, y en la parte derecha lo que veis es diferentes soluciones de seguridad que ya escucharéis, como Virus Total, que es una empresa española que compró Google,
o como Chronicle, o como Recaptcha, que seguro que utilizáis en muchos servicios web, que pertenece a Google y de alguna manera es tecnología que llamamos Anywhere, o sea, que se puede aplicar en cualquier sitio. Vamos a hablar ya de la tecnología y vamos a aterrizar sobre todo la parte de protección de la información y soberanía del dato. Acordaros, la soberanía del dato va dirigida, orientada a que vosotros tengáis el control total y absoluto de quién puede acceder a los datos que se almacenen en Google Cloud y garantizar el cumplimiento de las diferentes normativas, ¿vale? Los 4 niveles, sobre todo lo que he dicho, y nos vamos a centrar en estos 2. ¿Por qué me parece interesante estos 2? Porque el primero es, yo puedo subir unos datos a Google y yo definir la política de acceso, pero el control del cumplimiento de esa política, lo que se llama en inglés el enforcement, que lo haga Google, ¿vale? Yo defino, oye, pues Teresa, Cristina pueden hacer esta información, esta gente no, pero es Google que se encarga, digamos, de controlar que eso suceda a través de tecnología Google, o que es el segundo, que es el data sovereignty, va a existir en donde vosotros definir la política, además sois vosotros los que vais a garantizar el cumplimiento de esos controles, ¿vale? Vais a aplicar una tecnología nativa que os permite vosotros ser, digamos, el garante del cumplimiento de ese control y ya no lo va a hacer Google. Y aquí es donde nos vamos ahora. Pero dentro de este lado de la seguridad del dato, pues lo importante, el gran primer punto que hemos hablado sobre todo antes es la ubicación del dato, ¿vale? El hecho de que yo suba un dato a un servicio cloud, que ya sabemos todos que es elástico, que es global, que no se cae, bueno, sabemos que no es así, pero bueno, que no se cae y demás, no significa que ese dato se pierda la trazabilidad de dónde va a residir. Una de las primeras cosas que se hace tanto en el ámbito público como privado es definir unas políticas donde yo voy a localizar el dato. Me da igual el ámbito europeo, me da igual si estamos hablando en México, en Brasil o en Estados Unidos, ¿vale? Entonces yo defino exactamente ese perímetro físico donde el dato va a residir. Yo puedo decir, voy a montar un servicio y quiero que el dato resida solo en una región, como veis España, que abrimos ahora, el dato va a estar en España y no se va a mover del ámbito español, y ese dato y ese servicio residirán ahí. Puedo hacer un poquito más grande y decir, bueno, yo creo que ese dato pueda moverse en medio de una región en España entre 2 regiones, en España y Francia. O quiero moverla dentro de una región más amplia como es la Unión Europea, ese dato que se mueva o que pueda estar en la Unión Europea. Esto me va a permitir luego también definir arquitecturas que se puedan desplegar en múltiples sitios. En mi caso y en vuestro caso, pues entiendo que está circunscrito más al ámbito español. Yo podría definir perfectamente que el dato y servicio estuviese en España. Yo creo que hemos actualizado 28 regiones en el mundo, entendiendo como región, o simplificándolo mucho, es un data center en una ubicación concreta. En España, pues habrá una región que estará en Madrid, que está formada por 3 zonas de disponibilidad. Hay una región en Francia, hay una región en Italia, una región en Frankfurt. Como veis, casi todas, dentro del ámbito europeo, pues en casi todos los principales países existe una región o un data center. Luego tenemos una cosa que se llama, lo que llaman los POD, los puntos de presencia, ¿vale? ¿Esto qué significa? Cuando vosotros empecéis a trabajar con nosotros y desplegáis una arquitectura o un servicio, pues al final ahí tiene que haber una interconexión entre nosotros y vosotros, ¿vale? Es decir, cómo os vais a conectar. Los puntos de presencia los que permiten a vosotros, desde vuestra infraestructura, vuestro data center, conectaros directamente con Google, ¿vale? No tenéis que, si yo tengo un servicio en Google y tiene que consumir información, datos o servicios de mi mundo on-premise, de mi data center, yo no tengo que conectarme por internet para poder administrar o consumir esta información, sino que directamente hago una conexión directa o a través de un partner, como puede ser un operador de telefonía, hago una conexión directa entre vosotros y nosotros. Es un canal privado, es que tiene un cable, ¿vale? Entonces ese tránsito de información no sale por internet, sino que es entre nosotros y vosotros. Luego, si mi servicio se lo doy a los usuarios finales, pues el usuario final se conectará con esos frontales, con las capacidades de navegación del servicio y demás. Pero esta información es importante, es un tránsito a través de una red privada que es de Google. Y esos son los puntos de presencia, que son los puntos rojos que aparecen en mapa, ¿vale? En España hay, yo creo que principalmente hay 3, creo que en Bilbao, Madrid y Barcelona, o Bilbao va a estar ahora cuando llegue el cable que llega ahí que llega a través de la costa, y también existen otros partners que ya tienen sus puntos de presencia. Entonces, básicamente con el partner yo me conecto, por ejemplo, a Telefónica, y Telefónica ya se conecta a Google, ¿vale? Pero sigue siendo la red privada. Los puntos azules son lo que llamamos los puntos de los edge nodes, los nodos que están en el perímetro. Estos son los puntos de entrada a la red de Google para el usuario final. O bien el usuario final que consume vuestros servicios que vais a montar en Google, o bien yo como usuario de Gmail o de YouTube. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo me estoy en Madrid, aquí en mi pueblo, que es Villa de Cesadón, y me quiero conectar a Google, pues me voy al punto de presencia que está más cerca mío, ¿vale? Y me conecto. Si yo me muevo a Alcobendas,
me voy a conectar por el punto de presencia más cerca de Alcobendas, a la red de Google. Y ya dentro de la red de Google me voy a mover. Si me muevo a Barcelona, me conectaré por el de Barcelona. Pero si voy de viaje y estoy en Londres, no tengo que viajar por internet hasta el punto de Madrid y el punto de Madrid meterme a la red de Google, sino que directamente me conecto a Londres y con ello pues entro en ella, ¿vale? Y lo último, pues somos 100% carbono neutral desde el año 2007. Esto para nosotros fue algo prioritario. Llevamos, pues no me salen malas cuentas, 15 años ya siendo carbono neutral, pero cada vez existe mucha más concienciación, tanto en el ámbito privado como público, de la parte de sostenibilidad y los concursos en los que ya participamos, pues ya existe clausulado específico sobre la sostenibilidad y cuáles son los criterios. ¿Vale? Aquí una cosa muy chula, por ejemplo, en la consola Google Cloud hay un cuadro de mando donde tú puedes ver, oye, los servicios que estoy desplegando en una región determinada, cuál es la energía que está consumiendo y de esa energía cuánta energía es verde. ¿Vale? Entonces eso te permite sacar los informes en el ámbito de la sostenibilidad. Hemos hablado del primer punto, que es la localización del dato. El dato reside en un sitio determinado. Y ahora, una vez que el dato reside, ¿cómo protejo ese dato? ¿Vale? ¿Cómo protejo para que no sea accesible por nadie que vosotros no defináis? ¿Vale? Acordad las políticas de acceso. ¿Vale? Y aquí sobre todo hay tres áreas fundamentales. Como podéis ver, todo se habla de cifrado. ¿Vale? El cifrado final es la tecnología, que no es nueva, existente, para garantizar que personas no autorizadas, en este caso por vosotros, puedan hacer la información. Y hay tres ámbitos fundamentales. El primero es cuando el dato está almacenado, o en resto en inglés, o almacenado, ¿vale? Está en reposo en un determinado servicio, ¿vale? Al final, el cifrado en resto tiene que estarlo, siempre. En el mundo on-premise es más complicado, hemos luchado mucho para las políticas de cifrado. En la nube todo es más sencillo, por defecto está cifrado. Pero lo que es importante es que si queremos garantizar un nivel de soberanía el más alto de todo, es que ese cifrado esté, o ese dato esté cifrado con llaves o con claves, en este caso son simétricas, que no tengamos nosotros, que la tengáis vosotros. ¿Por qué? Porque al tener vosotros esas claves simétricas de cifrado con la que la información nativamente está cerrada en Google, yo, aunque accediese a la información, solo vería material criptográfico, solo vería información cifrada. No tendría nunca la clave para poder cifrarla porque la tenéis vosotros, ¿vale? Y esto, si os fijáis, es la parte clave para gestionar ese riesgo relativo a alguien de Google pudiese acceder a información o dar esa información a alguien, ¿vale? Más allá del contractual, tecnológico. El segundo es en movimiento, en tránsito, ¿vale? Yo he dicho, bueno, el dato cuando está en reposo, está almacenado, yo lo tengo cifrado con las claves gestionadas por el cliente, pero ese dato se mueve. Al final, oye, esto es un servicio, llama a otro, pasa esa información. El dato siempre cifrado en tránsito, ¿vale? A través de TLS o micro TLS en función de la arquitectura que vayas a montar, de tal manera que evitamos que alguien en el canal pueda hacer esa información. El dato cifrado siempre en todas las áreas, o bien del ciudadano que se conecta a un servicio, cifrado, con TLS, con una versión determinada, y bien cuando ya entra en la red de Google y se empieza a mover por la red de Google para ir de un sitio a otro, cifrado también, ¿vale? Y eso es importante, cifrado para evitar el riesgo de que nadie pueda acceder a esa información. Y el último pilar, que probablemente sea el menos obvio, es el de en uso. ¿Qué significa el uso? Yo tengo mi dato almacenado, está bien, se está moviendo, está fenomenal y de pronto está siendo usado por una aplicación, un proceso, una máquina virtual. Ese dato se escribe en memoria y ese dato se escribe en memoria por defecto en claro. Nada me sirve que esté cifrando en resto y en tránsito si en la memoria lo tengo en claro, porque ahí sí sigue existiendo el riesgo de que alguien pueda acceder, ¿no? Entonces el cifrado, cuando está en memoria, el dato cuando está en memoria también cifrado, que es lo que llamamos el cifrado en uso. ¿Vale? Ese dato está cifrado en la memoria, el proceso lo tiene que utilizar, lo descifra, lo utiliza y lo vuelve a dejar en memoria cifrado. Y si veis ahí, lo que conseguimos es abordar las tres áreas o los tres puntos donde podría haber un acceso no autorizado al dato, en reposo, en tránsito y en uso. Aquí detrás existe una tecnología, ¿vale? Existe tecnología documentada que podéis utilizar. Como he dicho antes, y sin entrar mucho en detalle, que nos quedan 13 minutos, pues toda la información que está almacenada está cifrada por defecto Google. Esto es importante. Por defecto Google ya almacena toda la información cifrada. No tiene que haber un administrador que llegue que diga, oye, yo quiero almacenar la información de esta base de datos o de esta hora. Está almacenada a través de claves simétricas, hay 256, por si estás interesado en el mundo de la criptografía, a través de dos pares de claves, pero sin entrar aquí en detalle, esto está muy documentado y lo podéis revisar, es público y no hay ningún problema. Toda la información, en efecto, está cifrada. La diferencia va a ser esa clave con la que yo cifro la información, con la que Google cifra la información nativamente, quién la genera, quién la tiene y quién la custodia. Y ahí veremos que definimos diferentes grados. ¿Vale? El por defecto, Google lo hace todo. Google genera esa clave,
gestiona su tiempo de vida y cifra nativamente la información. Y esto está súper genial, de verdad, para garantizar el riesgo de que alguien pueda acceder a la información por fuera de Google. Pero ¿qué pasa? Que existen otros riesgos, que hablábamos antes del insider, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a daros a vosotros la posibilidad de gestionar esas claves de cifrado. Un servicio Google que se llama KMS, si estáis interesados, que Management Service, y eso os permite a vosotros ya definir, oye, yo soy el que va a definir esa clave simétrica con la que voy a cifrar la información, y voy a decir quién puede acceder a esa clave y qué servicio la va a utilizar. Y si os fijáis aquí ya estamos dando responsabilidad a vosotros ya tenéis una capacidad para definir las políticas de acceso, pero nosotros seguimos haciendo el enforcement. ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿O por qué somos el garante del cumplimiento? Porque las claves las tengo yo al final, ¿vale? Vosotros gestionáis las claves, pero las claves las tenemos nosotros. O bien un modelo de generación la tenemos. Y esto pues te permite gestionar un riesgo determinado de manera muy razonable y bastante buena. Entonces llegamos al último nivel, y es decir, es que yo quiero gestionar las claves, pero es que además no quiero que las claves estén en Google. Y esto es importante. Al no tener Google las claves de cifrado, reducimos a cero el riesgo de que alguien de Google pueda acceder a las claves y, por tanto, a la información. ¿Por qué? Porque las claves las tenéis vosotros. Y es lo que llamamos una tecnología que se llama External Key Manager, ¿vale? Al final, pues, las claves externas a Google. ¿Y esto cómo lo hacemos? Integrándolos con unos dispositivos que se llaman hardware criptográficos, HSM, unos hardware que se montan y están ahí, se custodian, residen las claves. Ahí pues veis diferentes marcas, que seguro que una de ellas son las Stales. Este dispositivo está fuera, se integra nativamente con Google y cada vez que la información se cifre o se descifre, es este dispositivo el que tiene esa clave con la que se hace, ¿vale? Sois vosotros al final los que controláis. Si os fijáis, vosotros tenéis ya el control total. Definís la política de acceso, pero además tenéis la clave y nosotros no la tendremos. Por lo cual nosotros, si fuésemos a acceder a esos datos, hablo desde el punto de vista tecnológico, que ya hemos dicho que actualmente no lo hacemos, pero tecnológico, lo único que hacemos es vemos datos cifrados, no están en claro. Son datos que no valen para nada y además no podemos descifrarlo porque la clave la tenéis vosotros. Esto al final es un servicio que se monta con diferentes cajitas, como veis aquí, no voy a entrar en detalle, pero quedaros que al final hay un componente externo, que es el que tenéis vosotros, que es el que tiene las claves de cifrado con los que se integran nativamente con Google. Y existe un mecanismo por detrás que llamamos un workflow de justificación para poder automatizar, ¿vale? Al final, ¿qué se trata? Que yo tengo esa clave fuera y existe un orquestador que es el que va a definir en función de quién pide el acceso a las claves si puede acceder a las claves. Oye, pues es un administrador de Google que quiere acceder a las claves, pues no te dejo, ¿vale? Y aquí directamente deniego el acceso. Me pongo la X y digo, cualquier administrador de Google que me pida acceso a la clave de cifrado para la información, yo lo deniego. Tengo un servicio de Big Data que se llama BigQuery en Google, que va a iniciar la información que tiene, que es un Big Data, pues está cifrada o una base de datos, y obviamente va a arrancar y necesita acceder a las claves para poder ver la información del servicio, el propio servicio, la máquina. Pues te pido la justificación, necesito acceder a esa clave para descifrar este dato y se le permite porque lo he configurado. Y por ahí pues hay otra serie de elementos o justificaciones que nos permite jugar, digamos, con quién puede o quién no puede acceder. Si os fijáis, vosotros tendréis siempre todo el control sobre quién, cómo, cuándo, y además sois vosotros el garante del cumplimiento de ese control. No vamos a ser nosotros. Hemos hablado de la información en uso, quedados simplemente con la tecnología. Detrás del cifrado en uso, esa información que está siendo utilizada en memoria por un proceso, hay una tecnología que se llama Confidential Computing, ¿vale? Esa es una tecnología que va o está integrada en los procesadores AMD que tienen los hipervisores, ¿vale? Pues pensad un hipervisor como vosotros tenéis, unas máquinas donde se arrancan máquinas virtuales, ¿vale? Ese hipervisor es un KMD, en este caso, que no está creado, pero está desarrollado y modificado para los propósitos de Google, y eso pues tiene un procesador AMD, ¿vale? Un microchip, y ese procesador AMD ya tiene un procesador criptográfico, ¿vale? Como pueden tener otros muchos dispositivos que tenéis. Ese procesador criptográfico de AMD lo que hace es generar claves simétricas, AES otra vez, para cada máquina virtual que corre encima del hipervisor o un clúster de Kubernetes. Lo que hace esa clave simétrica es cifrar toda la información en memoria de esas máquinas virtuales o de esos clústeres o de esos hosts dentro de un clúster de Kubernetes. De tal forma que cuando la máquina arranca se genera una clave, ¿vale? No perdura el tiempo, cada vez que se arranca una máquina se genera dicha clave, y esa clave es la que se usa para cuando está la información en memoria, se cifre y cuando no se saque, ¿vale? Y esto es un punto bastante clave. Si alguien fuera del ámbito de la máquina virtual o viene a través de la capa de previsor o viene a través de la máquina virtual comprometida, intentase acceder a la información en la memoria, no vería nada, solo vería material criptográfico. Y además, aunque no lo creáis, no impacta en el rendimiento. Y es porque no me lo creo. Al final es un hardware criptográfico que está en el chip y la integración es vía kernel. Yo os invito a, si tenéis acceso a una consola Google Cloud,
pues que hagáis prueba, ¿vale? Que es lo que le pedimos a los clientes de, oye, arranca una máquina virtual sin Confidential Computing, otra, y verás los tiempos de respuesta en la lectura y escritura de memoria son equivalentes en algo. Es una tecnología que, sobre todo en países, en Alemania, por ejemplo, pues prácticamente todos los clientes ya la tienen activa porque hay una regulación específica en determinados sectores que obliga a activar este tipo de tecnología y, bueno, cada vez más los clientes la van activando en función también del dato que se vaya a manejar el servicio, ¿vale? Que eso lo vamos a ver ahora en un momento. ¿Por qué digo el dato del servicio? Porque yo no tengo por qué aplicar estos controles de soberanía de manera análoga en todos y cada uno de los servicios que vaya a montar en Google Cloud, cargas de trabajo o datos. ¿Vale? Al final, como sigue el esquema nacional de seguridad, respecto al bajo, medio, alto, si no me dejo ninguno, en función de la sensibilidad del dato, yo aplicaré unos controles, ¿vale? Yo tengo mis datos que los voy a subir en Google, no es que lo vaya a subir, sino que lo voy a utilizar un servicio de Google, o también lo puedo subir porque monto un data lake, un big data en Google. Yo al final tengo que decidir o evaluar, digamos, cuál es el nivel de protección, voy a llamarlo riesgo, nivel de protección que quiero aplicar a ese dato. Eso lo hago, pues, obviamente, a través de la sensibilidad del dato que voy a almacenar o a través de una regulación o una ley o un real decreto que pueda existir. ¿Vale? Pues datos de los ciudadanos españoles del censo electoral. Bueno, pues ya sé que esto tiene que estar ubicado en España, que además tengo que tener un control de protección de la información, que tengo que aplicar cable de cifrado, que vea cifrado en uso y demás, porque es para mí lo más alto, datos personales o datos de salud, ¿vale? También muy importante. Yo decido qué nivel y voy a aplicar ese nivel. Lo importante de los niveles es que no tiene por qué ser general, ¿vale? Yo me monto un servicio, no sé, relacionado con el censo electoral y aplico el nivel alto. Voy a montar un servicio relacionado con mi portal web del ayuntamiento que sea, lo monto bajo, porque no va a haber información confidencial o sensible. Lo que me interesa es que esté la web operativa, que tenga unos controles de escalabilidad para que pueda crecer y que no se me quede, no se me caiga y que evite los ataques de DOS. Bueno, pues lo meto abajo. Entonces, en la misma, digamos, en la misma organización de Google Cloud, en un entorno vuestro, pues residirán servicios con diferentes criticidad, ¿vale? Y en función de esa criticidad, yo es cuando voy a aplicar esos controles. Como he dicho antes, nivel bajo, pues obviamente, si os acordáis, voy a activar los logs de transparencia. Eso a mí lo que tengo aquí no me importa, no es relevante, es información pública, pero oye, si alguien de Google va a acceder a mi arquitectura, quiere tener esa información. Y por supuesto, pues el cifrado por defecto, porque otras cosas ya lo da Google, no tengo que hacer nada. Voy a meter información ya un poquito más sensible, no de los ciudadanos, pero yo que sí, información vuestra del ayuntamiento, del organismo, del municipio, que sea, que se va a manejar esa información ahí, que se reside, es información que consume otros servicios, es privada, no es altamente confidencial porque no está sujeta a ninguna regulación normativa, pero es información privada que no quiero que quiera establecer un control alto, ¿vale? Entonces ahí pues es lo que hablamos de antes, oye, vosotros gestionáis las claves de cifrado, podemos utilizar un HSM en la nube de Google, ¿vale? Para no tener que montarlo yo y me traigo mi clave, ¿vale? Y aquí ya tengo un nivel alto de seguridad, ¿eh? Y aquí ya estoy garantizando que estoy reduciendo, mejor dicho, el riesgo exponencialmente a que alguien no autorizado de la parte web pueda acceder y, por supuesto, fuera en ningún caso. Me voy al nivel más alto, ¿vale? Y ya hablamos de lo que hemos hablado, pues datos personales, datos del censo, datos clínicos, todo este tipo de cosas. Pues ya activo aquí, digamos, todo, y perdóname la expresión, el paquete entero, ¿vale? El paquete entero, digo, bueno, pues voy a activar el Confidential Computing para cifrar el uso, el tránsito ya me da Google por defecto, voy a cifrar, obviamente, el resto ya está activo, pero que en vez de las claves las tenga Google, pues las voy a tener yo, ¿vale? Voy a tener mis claves en mi mundo on-premise, que va a estar integrado nativamente con Google y ya directamente la información va a estar ahí. La residencia, como hemos dicho antes, el dato estaría en cualquier caso, los datos que resida en España y ya está. Y por último, pues el Very High, que es el muy alto, que es una aproximación que estamos trabajando, que es el modelo desconectado, ¿vale? Donde vosotros podéis desplegar servicios en el mundo on-premise que puedan ser operados, administrados, gestionados y consumidos sin tener que pasar por Google. Este es el nivel más alto, es un nivel que estamos trabajando para entornos altamente regulados o que tengan una necesidad específica. Desde mi punto de vista, bueno, pues es un tema a analizar y a ver, porque si yo me quiero llevar un servicio a la nube es porque quiero garantizar o quiero aprovecharme de la democratización de determinadas tecnologías, de inteligencia artificial, de datos, la disponibilidad que me da el proveedor cloud, la escalabilidad que tengo, la elasticidad en función del consumo de ese servicio. Pues tengo una campaña específica de Hacienda, pues el servicio crece elásticamente, cuando acaba esa campaña se reduce y pago por ello, ¿no? Y al final reduzco costes,
Pues el llevarlo al on-premise, pues bueno, tiene que estar muy justificado. Mi punto de vista tiene que estar más justificado y tiene que siempre, yo creo, que obedezca a una normativa concreta. Y aquí acabo la presentación. He hablado muchísimo, lo siento de veras. Y sobre todo quedaros con el concepto, ¿vale? Sobre todo es importante porque existe un miedo, y no solo en el sector público, en el privado también. Probablemente el privado ya este miedo cada vez ya se está eliminando más porque llevan probablemente más tiempo trabajando en entornos cloud, de que yo llevo un servicio, los datos a la nube y pues como ya pierdo el control, ¿no? Es como cuando mis hijos salen de casa, que no sé dónde van. No es así. O sea, realmente tú subes los datos a la información a la nube y existen, como he dicho, unas medidas legales importantes que garantiza legalmente y que hay una vinculación legal al respecto sobre la utilización de esos datos y la resistencia de datos, y existen unos controles tecnológicos a vuestra disposición que os permite establecer también esos controles o gestionar quién puede acceder, quién no puede acceder y que vosotros al final tengáis el control total y absoluto, y el hecho de llevaros información o datos a Google no derive en una pérdida de control vuestro y en un acto de fe, ¿vale? Que como decimos nosotros, en Google, sobre todo en el ámbito de seguridad, pues está bien que confíes, pero obviamente hay que verificarlo, ¿no? Confiado, pero verificado. Y nada más, pues muchísimas gracias y ha sido un placer estar con vosotros. Pues muchísimas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta. He visto alguna en el chat. Francisco Sánchez, no sé si... Bueno, Francisco preguntaba sobre la parte de Google Analytics. Aprovecho, ¿vale? Y lo cuento. O sea, Google Analytics no es Google Cloud. ¿Vale? Esto es importante. En Google existen dos negocios diferenciados. Existe el negocio, digamos, de ads, al que pertenece Google Analytics, que es el consumidor, y el negocio de Google Cloud, que es el Enterprise. Y está tan diferenciado porque incluso tiene términos y condiciones legales completamente diferentes, ¿vale? Entidades legales diferentes. Hasta el punto, para que veáis, de un ámbito de GDPR, nosotros somos un procesador de datos. ¿Vale? Y Google Analytics tiene sobre todo la problemática que está existiendo ahora, las transferencias de datos internacionales, pero nuestros servicios, aparte del contrato legal, os he contado todos los controles que tiene para garantizar que los datos residan en el ámbito europeo o incluso en el español y no se produzcan esas transferencias. Entonces, gracias, Francisco, porque es una pregunta que ya no solo tú, sino que en el ámbito de empresas privadas está surgiendo, ¿vale? Porque muchas veces se intenta o los clientes o las organizaciones relacionan los dos mundos, ¿no? Los dos unidades de negocio diferenciadas de Google y piensan que es la misma y es totalmente ajena, ¿vale? La Analytics pues es la parte ads y ellos pues están viendo esta problemática y como habéis visto durante la presentación de hoy, esta problemática de las transferencias nosotros la tratamos con la localización concreta y expresa de los datos y con los mecanismos que te permiten que el dato resida en una localización y además cifrarlos y que vosotros tengáis el control de cifrado. Vale, perfecto. Pues si os parece, damos por finalizada la sesión. Voy a parar de grabar.